En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Queridos amigos, estamos con nuestro amigo de siempre, nuestro compañero de tantos años en esta lucha, y hoy uno de los periodistas más notables y más escuchados en el país, Melquisedec Torres, abogado, periodista, está con nosotros. Doctor Melquisedec, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Me complace estar con ustedes de nuevo. Bueno, como de todos los grandes temas nacionales, usted se ha ocupado de la muerte del coronel Dávila, que deja muchas preguntas, que deja muchas inquietudes. Usted las tiene todas, nosotros no entendemos bien cómo fue ese suicidio declarado como tal instantes después de que muriera el coronel Dávila. ¿Qué tiene usted para contarnos, doctor Melquisedec? Pues, doctor Fernando, creo que tenemos muchas preguntas que son las mismas que uno supone se hace la mayoría de colombianos sensatos. Preguntas que hasta el momento no tienen respuestas, preguntas que ojalá las tuviesen para que el país se haga claridad respecto de un hecho tan escabroso, tan sorpresivo, tan traumático, en medio de un escándalo político judicial como el que estamos viviendo desde hace por lo menos 3 semanas en el país. La muerte del coronel Oscar Dávila eh, pues tiene unos elementos muy sospechosos en torno a, como dicen los eh, códigos penales, circunstancias de tiempo, modo y lugar que resultan inquietantes. Cosas como que el abogado Miguel Ángel del Río Malo se haya apresurado apenas pocos minutos después de ocurridos los hechos o de que el país estuviese enterando de manera sorpresiva de esto, se haya atrevido a afirmar con todo énfasis, primero, que era un suicidio, y segundo, que ese suicidio tenía origen, según este abogado, en amenazas de la fiscalía, intimidación de la fiscalía en contra del coronel Oscar Dávila. El abogado afirmó tajantemente que el día anterior a la muerte del coronel había hablado con él y que éste le había manifestado respecto de esas amenazas y que por lo tanto, según ese dictamen tan certero, tan rápido, tan oportuno, la causa del suicidio, según el abogado, era esa amenaza de la fiscalía en contra del coronel. Vale decir, el abogado Miguel Ángel del Río no era el apoderado, no era el abogado defensor del coronel Dávila, entre otras porque el coronel todavía no había sido vinculado formalmente a la investigación. Pero además, minutos después, surge la revelación del documento firmado por el coronel Dávila en el que le manifiesta a la fiscalía, apenas 48 horas antes de su muerte, que tenía toda la disposición de acudir para que se le interrogara, para entregar la declaración que fuera pertinente y que la investigación considerara conducente frente a los hechos de las chuzadas y del polígrafo, el robo en el apartamento de la señora Laura Sarabia y demás elementos que hemos conocido. Así que de manera casi inmediata surge esa contradicción. Un abogado que dice que el coronel había sido amenazado al punto de provocarle el suicidio, según él, al coronel Dávila, y un documento que lo contradice abiertamente, porque resulta ridículo que alguien manifieste que está amenazado para declarar cuando esa misma persona ha manifestado ante la fiscalía que tiene toda la disposición de hacerlo. Y luego, el sábado en la mañana, el presidente de la República, obrando como si fuera un forense, como si fuese el director de medicina legal o un juez, dictaminando que ya todo estaba claro, que se trató de un suicidio, y esa tesis, o mejor hipótesis,
la reconfirma, según ellos, el propio ministro de Defensa, en un afán que nadie entiende, doctor Fernando. ¿Cuál es el afán del gobierno de que consideremos que el caso de la muerte del coronel Dávila fue suicidio? Probablemente lo sea, o probablemente no lo sea, pero no es el presidente de la República forense, ni científico, ni investigador, ni fiscal, ni director de medicina legal, ni juez. Tampoco lo es el doctor Iván Velázquez, que además debería saberlo. Uno entiende que el presidente de la República no tenga mayor conocimiento de derechos ni de muchas cosas, como lo ha demostrado, pero que lo sea en este mismo sentido el ministro de Defensa, de quien muchos dicen que es un gran jurista, que es un gran penalista, que lo han postulado como el fiscal general de la Nación y se atreva a hacer esas afirmaciones, entre otras, doctor Fernando, en una que yo considero violación de la reserva sumarial, porque este caso apenas está en una indagación preliminar y las indagaciones preliminares en Colombia gozan de la reserva sumarial y el doctor Iván Velázquez es un servidor público del más alto nivel del país que además por sus conocimientos de derecho penal debería tener clarísimo ese elemento. Otro que conté en mi columna del diario El Colombiano el domingo es que extrañamente miembros de la Guardia Presidencial llegaron al sitio de los hechos minutos antes de que llegara el propio Cuerpo Técnico de Investigaciones, que está mucho más cerca de la Casa de Nariño, que está más o menos a 1000 metros del sitio de los hechos. Y el CTI se sorprendió cuando llega al sitio y encuentra miembros de la Guardia Presidencial tratando de controlar la escena. Mis fuentes muy serias me aseguran que hubo allí una discusión que se zanjó con la intervención del director del CTI, que de manera correcta procedió y ordenó que el control de la escena correspondiera a quienes corresponde, que es a los investigadores judiciales. También resulta inquietante que los patrulleros, 3 patrulleros y un subteniente que ya habían sido llamados a declarar por la fiscalía, se negaron a hacerlo. Por supuesto, están en todo su derecho de guardar silencio. Eso no se discute. Esos 3 patrulleros y el suboficial tienen como abogado defensor al doctor Miguel Ángel de Río, quien les recomendó que guardaran silencio. Tienen todo el derecho de hacerlo, pero ¿por qué guardan silencio? ¿A quién están protegiendo? ¿A quién están escudando? Y para cerrar este análisis preliminar, doctor Fernando, pues he anotado en mis redes sociales que el doctor Miguel Ángel de Río, a mi juicio, podría estar incurriendo en faltas éticas profesionales, porque resulta que él pretendía apoderar, ser el defensor del coronel Dávila, y también ya lo es de los patrulleros y el suboficial, en una situación que a mi juicio configura un conflicto de interés, porque eventualmente esos patrulleros pueden hablar unos contra otros, y ese coronel podría haber tenido información en contra de esos patrulleros o viceversa. Y entonces, ¿cuál es el interés del doctor de Río de ser el apoderado de todos? ¿A qué corresponde ese papel que está cumpliendo el doctor de Río, que no sobra de señalarlo, como lo dije en mis redes sociales y se lo dije a él? Es una persona muy cercana del círculo de confianza del presidente de la República, se ha autoproclamado defensor de este gobierno, incluso estuvo a punto de ser cabeza de lista al Congreso de la República y por lo tanto tiene todo el interés de defender al gobierno en este episodio judicial. Entonces imagínese usted una persona de la más estrecha confianza del presidente de la República siendo el apoderado de unos oficiales, de unos servidores públicos que eventualmente podrían declarar contra ese gobierno que el doctor de Río defiende. Muchos elementos inquietantes, diría yo, doctor Fernando, en estos hechos que ojalá en algún momento la justicia dilucide, pero fundamentalmente aquí tenemos un enorme afán del gobierno de tratar de cerrar este caso, de silenciarlo de manera inmediata,
cuando lo que necesitamos es al contrario, que esté abierto y que se contesten todas y muchas otras preguntas. Muchas otras preguntas, por ejemplo, como la que se desprende del hecho que muchos han mencionado, de que el suicidio habría sido cometido con una pistola de uno de los miembros del cuerpo de seguridad del teniente coronel, que curiosamente deja abandonada su pistola en el asiento del carro donde está el coronel, y el coronel aprovecha, como no tiene pistola propia, aprovecha para tomar la pistola del escolta y para suicidarse. ¿Eso es verdad o eso es un simple rumor que anda por ahí circulando? Pues doctor Fernando, hasta el momento, voy a decirlo con esta palabra, lo que tenemos son especulaciones, porque no hay un informe oficial forense, ni de los investigadores, ni de la fiscalía respecto de este hecho. ¿A qué corresponde esa versión? Aparentemente, supuestamente, es lo que este escolta les dijo a los investigadores del CTI cuando llegaron al sitio de los hechos, que él había salido hacia una tienda. Ya hay un video que corrobora que efectivamente estuvo en una tienda a pocos metros del vehículo, que el coronel le pidió que comprara agua en la tienda y que cuando él regresa, supuestamente el coronel tenía la pistola del escolta que éste había dejado en el asiento del vehículo y que hubo un forcejeo porque el escolta pretendió impedir que el coronel se disparara. Esa es una versión, insisto, que todavía no tiene una confirmación, por lo menos en el plano de los documentos de investigación, pero que corresponde a la versión que se ha conocido de lo que ese escolta habría dicho. Y ahí surgen pues otros elementos de inquietud, porque un escolta normalmente no debería dejar su pistola en cumplimiento de su deber. Resulta Doctor absurdo Melquisedec, yo que soy uno de los colombianos que tiene de más largo tiempo atrás escolta de la Unidad Nacional de Protección. Nunca una escolta mía dejó su pistola abandonada. Nunca. Ni en mi carro ni en ninguna parte. Lo primero que hacen los pues escoltas es esconder su arma, tenerla dispuesta y lista, pero nunca a la sí, vista de nadie y nunca dejándola abandonada, y menos en el carro de la persona que están custodiando. De manera pues que le eso. leí eso mismo le leí eso mismo, doctor Fernando, en un trino a la doctora Marta Lucía Ramírez, a la ex canciller. Ella decía lo mismo, que durante muchos años ha tenido servicio de seguridad y que jamás ha observado que alguna persona de su equipo de seguridad deje un arma. Es que no necesita uno ser experto ni haber tenido esa experiencia personal como la que ustedes manifiestan para entender que el principal elemento que debe portar siempre una escolta es su arma, sino de qué otra manera cumpliría con su función. Entonces, ese es otro asunto. Una pregunta más que surge de lo que se ha escuchado de los vecinos del sitio, porque este es un área residencial, no es un descampado, no es un área aislada, no, es un área residencial muy habitada del Salitre, y ninguno de los vecinos manifiesta, por lo menos los que se ha escuchado, que ellos hayan oído un disparo. No hubo sonido de un disparo. Entonces, primero, supone uno que el arma de una escolta no necesariamente tiene un silenciador, o probablemente no lo tienen, porque no No lo tiene tiene, sentido. no lo tiene, no lo tiene, No lo se lo tienen, digo con no lo tienen. seguridad. No tienen silenciador sus Eh, armas. no hay silenciador, porque el escolta, justamente cuando sale del vehículo, se produce el hecho y supuestamente él intentó evitarlo. Si esa versión fuera cierta, es otro elemento allí de inquietud. El disparo no hubiese sido como lo dice el ministro de Defensa, aunque después borró el trino, pero lo alcanzó a escribir, que el disparo había sido en la 100, bueno, lo escribió el presidente de la República también. Es decir, un disparo certero. En un forcejeo es altamente improbable que haya un disparo certero
en esas condiciones de forcejeo. ¿Y por qué una persona que está en esa condición de querer quitarse la vida toma el arma de otra persona cuando tiene la propia, además? Y normalmente lo que le dicen a uno quienes están en estos servicios de la policía, un teniente coronel siempre va a tener el arma a su lado, portan el arma en toda circunstancia. O el coronel iba sin uniforme de servicio, o en qué condición se encontraba, etcétera. Así que todas estas preguntas que nos estamos haciendo, doctor Fernando, las debe resolver la justicia, no el ejecutivo. Un ejecutivo, el presidente, el ministro, el abogado que funge como apoderado de estos patrulleros y quería ser el apoderado del coronel, que tienen todo el afán de que esto quede sepultado, como ya quedó sepultado el cuerpo del coronel Dávila, además en una operación express. El hecho se produce el viernes en la noche. Seguramente el sábado se adelantó todo el trabajo de los forenses y el domingo muy temprano ya estaba siendo sepultado el coronel. Entonces, el país creo que se merece muchas respuestas de estos hechos que, entre otras, no son aislados, porque viene la conexión directa, no sobra decirlo, con el papel que cumplía el coronel Dávila en la seguridad presidencial, en las labores de la señora Laura Sarabia. El coronel había estado en la diligencia de inspección que se hizo al piso 13 de la DIAN, donde funcionan unas dependencias de seguridad presidencial. El coronel le había dicho a la fiscalía apenas 48 horas antes que estaba dispuesto a declarar. Además, lo hizo de la manera más formal posible, de una manera diplomática, con todos los elementos, en plena conciencia de sus facultades. Y tenemos unas chuzadas que nadie sabe todavía qué origen tuvieron, quién las ordenó, a cuento de que se chuza a 2 empleadas domésticas por el robo supuestamente de una suma que no es de ninguna magnitud, $7,000, como dice la señora Sarabia, o 4,500, e incluso 150 millones de pesos no deberían haber provocado un despliegue de seguridad tan inusitado de esta magnitud, con todo el cuerpo de seguridad presidencial, con chuzadas supuestamente con datos de un informante del Clan del Golfo, por un robo que no tenía ese alcance. Al final, entonces, ¿de cuánto fue el robo? ¿O qué es lo que realmente estaban investigando? Esto tiene todos los elementos de un thriller, de una novela con todas las singularidades de espionaje, no sé, estamos frente a un hecho, doctor Fernando, que desafortunadamente va a marcar este gobierno durante los próximos 3 años por lo menos. No cabe duda ninguna, y no nos cabe duda de que si usted tiene paciencia con nosotros, volveremos a hablar sobre el tema, doctor Melquisedec. Siempre la tengo, doctor Fernando, muchas gracias. Melquisedec Torres, nuestro amigo y compañero en la Hora de la Verdad, gran periodista, grande abogado, estaba con nosotros en la Hora de la